en los cuales muchos cristianos son tentados a salirse del camino. Porque, bien lo dijo Pablo, lo dijo Jesús, lo dijeron Pedro, los apóstoles, estamos en los últimos tiempos, en los tiempos más peligrosos de toda la historia. Por ejemplo, Pablo dijo que en los últimos tiempos no se sufriría la sana doctrina, sino que muchos, teniendo comezón de oír, se amontonarían de acuerdo a sus concupiscencias. Grupitos ahí que se forman adaptando la palabra a su forma de vivir y no adaptando su manera de vivir a la palabra. Porque el orden correcto es vivir de acuerdo a la palabra, no tratando de acomodar la Biblia para justificar lo que yo quiero, lo que yo deseo, o mis malas costumbres, mis malos hábitos, sino dejando que la palabra sea la luz en mi camino. Y si queremos mantenernos en esa palabra de vida, queremos mantenernos en ese camino mejor, es indispensable pegarnos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos muestra cuál es el camino. En Salmos 17:5 dice: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. ¿Qué tal si lo repites conmigo hoy como una oración a Dios? Dile: Señor, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Ahora bien, estamos en el nuevo pacto, ¿no? Estamos en un mejor pacto con mejores promesas. Estamos en el Nuevo Testamento, en la era de gracia. Y en el Nuevo Testamento ya no se habla de los caminos como se hacía en el Antiguo Testamento de una manera plural. Ahora en el Nuevo Testamento se habla de el camino, singular, porque no son muchos caminos, es un solo camino, porque ya fue manifestado Jesús al mundo. Antes no. Antes solo existía una promesa de que vendría el Mesías al mundo, que vendría la salvación al mundo. Entonces ellos buscaban los caminos de Dios, buscaban la sabiduría, buscaban la enseñanza, la inteligencia, la ciencia que Dios daba, y buscaban la misericordia, buscaban la paz, etcétera. Todo de una manera plural, porque así era la revelación del momento, todo era así. Pero vino Jesús y en Jesús están todas estas cosas encerradas en una sola persona. Jesús es la vida, Jesús es el camino, como dice Juan 14:6, que tú te lo sabes de memoria. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, Jesús es el camino, porque Él es la verdad, Él es la vida, Él es la gracia de Dios. Jesús, la persona de Jesús, es la fe también. En Hebreos, en el capítulo 11 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y en el capítulo 12 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Por eso acá siempre insistimos: la fe no es una doctrina, la fe es una persona, la fe es la persona de Jesús. La fe es creer, y todo se encierra allí, en esa persona de Jesús, a través de quien están dadas todas las cosas. Porque dice la palabra: si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él, juntamente con Él, todas las cosas? Todo lo que concierne a la vida y a la piedad ya nos fue dado por su divino poder, mediante el conocimiento ¿de quién? De Jesús. Todo está en Él. Él es la gracia, Él es la fe, Él es el pan de vida, Él es el verbo hecho carne, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la gracia, Él es el amor, Él es la paz. En este nuevo pacto no es tan difícil seguir los caminos de Dios, porque ya no tienes que seguir muchos, solo tienes que seguir uno. Si sigues a Jesús, tienes todo, porque en Jesús está todo. Entonces, si leyéramos este versículo bajo la luz del nuevo pacto, si supongamos este versículo estuviera escrito después de Mateo,
en el Nuevo Testamento, seguramente diría así: sustenta mis pasos en tu camino para que mis pies no resbalen. Sustenta mis pasos en el camino, en Jesús. Jesús es el camino. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. O sea, Él es el camino que nos lleva a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado, en espíritu. El camino estuvo cerrado durante siglos. Todo era una promesa y ellos esperaban por esa promesa. Cuando María escuchó al ángel decir: el ser que concebirás será llamado Hijo del Altísimo, Emmanuel, Dios con nosotros. Imagínate, para María, que era una mujer de Dios, que conocía las escrituras, de la tribu de Judá, ella sabía que lo que le estaba diciendo el ángel no era algo pequeño. Era la promesa de todas las escrituras. El Mesías anunciado ahora estaría en su vientre, quien tendría toda la deidad de Dios, todo el poder de Dios en él, el Espíritu de Dios en él, la sabiduría de Dios en él, la gracia, la omnipotencia de Dios en él. Todo estaba en él. Ahora María era quien debía traer a este mundo, a través de su vientre, a esa promesa encarnada, a Jesucristo. Se manifestó Jesús al mundo y se abrió un camino que estuvo cerrado. Ahora todos podemos ir al Padre, porque antes de eso no se podía. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cada persona que moría en el Antiguo Testamento quedaba en un lugar donde esperaba la venida del Mesías. Jesús dijo: nadie subió al cielo. Y si Jesús dijo nadie subió al cielo, es porque nadie había subido al cielo. El Hijo del Padre ha venido a esta tierra, dice, a dar a conocer ese camino, porque Jesús fue quien abrió el camino. Ahora todos podemos ir al cielo a través del camino. ¿Cuál es el camino? Jesús. Él es quien nos lleva al Padre. Hechos 4:12, tú lo conoces: en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe otra forma. Jesús es el camino. ¿Y cómo es ese camino? Salmos capítulo 18, versículo 30, el rey David, quien fue, no digo el más acertado en las profecías, porque todos acertaron de una manera sobrenatural, más bien uno de los que más habló acerca, de los que más predijo la venida de Jesús como el Mesías. Él dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Digan conmigo: perfecto es su camino. Perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Primero comienza diciendo que el camino de Dios es perfecto, y luego dice: Él es el que hace perfecto mi camino. Y continúa: quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Amén. Tú necesitas que el Señor sostenga tus pasos, como lo veíamos al principio, en su camino, en Jesús, es decir, en Jesús, para que tus pies no resbalen, para que no te salgas de ese camino que Dios quiere que tengas, porque es el único que te lleva al cielo, no hay otro. Si te sales de este camino, imagínate,
Es el único que te lleva a la eternidad. El único que te lleva a la salvación es Jesús. La importancia de mantenernos ahí, de caminar en el camino que nos lleva a esa eternidad gloriosa. Y tú necesitas saber cuál es ese camino, cómo llegar a ese camino, cómo mantenerte ese camino. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Solamente a través de la palabra de Dios tú puedes mantenerte en ese camino. Porque la palabra de Dios es el testimonio de Jesús. Porque la palabra de Dios es Jesús. Es la palabra profética más segura que tenemos. Porque este misterio que estuvo escondido, dice la palabra, durante siglos fue revelado a nosotros a través de Jesucristo. Jesús vino a darnos a conocer ese misterio. Todos los de la antigüedad suponían muchas cosas y pensaban, ¿cómo será esto? Pero ahora nosotros en este nuevo pacto ya no tenemos la necesidad de suponer. Ahora tenemos el consejo completo de Dios, que es la palabra dada, que ya se selló, que ya se cerró, que tú puedes muy confiadamente ir a ella, porque en ella está la respuesta. Por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. O sea, en ellas está Jesús. En esas palabras encontrarás tú la respuesta que necesitas para mantenerte y no salirte del camino. El versículo que leímos dice que Dios hace mis pies como de sierva para que yo pueda estar firme sobre las alturas. Cuando tú analizas este cuadro y ves esas siervas subidas por allá en esas rocas, dices, ¿cómo se subieron allá? ¿Cómo llegaron allá? Y lo más poderoso, ¿cómo se mantienen allá? ¿Cómo es que no se resbalan? ¿Cómo es que no se caen de esas alturas? En esos peñascos y esas grietas y apenas unos pedazos de roca como sobrepuestas sobre una roca más grande, y ahí su patica se afirma y no se cae. Y eso me enseña algo poderoso, y es que Dios hará que lleguemos a lugares imposibles y ahí nos sostendrá. No dejará que nuestros pies resbalen, nos mantendrá en ese lugar. Yo recuerdo cuando apenas empezábamos como iglesia y soñábamos. Hoy vemos cosas que para aquel entonces eran imposibles. Éramos apenas 8 personas en una pizzería, reunidos, tocando una guitarra, cantando, y lo único que yo tenía era una Biblia. Y con esa Biblia predicaba. Y todos escuchábamos. Luego, cuando ya quisimos subir a otro nivel, entonces tuvimos alabanza y Samuel se llevó un bombo viejo que tiene y un redoblante, un platillo, y tocaba el bombo, el redoblante, el platillo, y yo tocaba la guitarra, y esa era nuestra alabanza. Pero Dios ha traído cosas, ha bendecido, ha multiplicado. Dios es bueno. Y Dios ha hecho que todo esto venga, pero también hará que todo eso se mantenga. Y antes mejor, porque nos hace crecer todos los días, y el Señor nos llevará siempre de aumento en aumento. Pero es su palabra la que te sostiene. Dice Salmo 119, versículo 5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios es la lumbrera que necesito en mi camino. En el camino que es Jesús, tú tomas esa palabra y la palabra te da luz para que nunca te salgas del camino, para que te mantengas firme sin desviarte de ese camino poderoso. Allá en Salmos donde estábamos, en el versículo 28, o sea, antes de lo que leímos, dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Tú encenderás mi lámpara. ¿Qué decía allí Salmos 119, 105? La lámpara, ¿qué es? La palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero dice acá el Señor, tú encenderás mi lámpara. Tú harás que mi lámpara esté encendida. Tú harás que se encienda una luz, que cuando yo mire las escrituras entonces se ilumine para poder ver el camino y nunca salirme de él, sino seguirlo bien como debe ser. Y el único que puede encender esa lámpara, ¿quién es? El Espíritu Santo. Porque el aceite es el Espíritu Santo. La lámpara es la palabra de Dios, la que nos ilumina el camino. Sin Espíritu Santo la palabra no alumbra.
Necesitamos la palabra de Dios, pero necesitamos también el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que enciende esa lámpara. Ustedes han visto personas que saben mucha Biblia, conocen mucho de las Escrituras, pero en sus vidas no hay un reflejo de eso que saben. Su manera de vivir no tiene nada que ver con lo que saben. ¿Por qué? Porque Dios no va al intelecto de la persona en primer lugar. Obviamente sí va allí, pero no es lo primero. Dios no quiere transformar o cambiar tu pensamiento sin antes haber cambiado tu corazón. El Espíritu Santo revela su palabra, es en tu espíritu. Porque si la palabra es escrita en el corazón, entonces tu mente cambiará. No es suficiente solo con que la mente tenga una información. Dios sabe más que tú y yo. Y lo que Dios dijo es que la palabra debe ser revelada en el Espíritu. Y se cumple la palabra de Joel cuando profetizó: y escribiré mis leyes en sus corazones, ¿no? Y se cumple la palabra de Ezequiel. Y Él pone ahora su palabra en nuestro espíritu. Y al estar en nuestro espíritu, entonces todo comienza a ser transformado también. La palabra de Dios transforma, se escribe en el Espíritu. ¿Y quién es el único que puede escribir su palabra en el Espíritu? El Espíritu Santo. Eso se llama revelación. Si tú solamente tienes la Biblia en la mente, no es tan bueno. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. La palabra solamente aprendida en la mente es frustrante, porque aquel que la sabe se sentirá impotente, se dará cuenta que no es suficiente saberla, ya que no tiene el poder en la mente de transformar a aquel que la tiene, sino que se necesita que esa palabra esté escrita en el Espíritu. Porque si está escrita en el Espíritu, entonces no solo tiene una información, sino ahora tiene también un poder para cumplir esa palabra. Y esa palabra será la luz en su camino. Si hay luz, entonces hay camino. Pero para que esté esa luz, escúchame, se necesita el Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo enciende la lámpara. Gloria a Dios. Y podemos caminar por donde es y no desviarnos. Y es que estamos en un tiempo muy difícil. Estamos en un momento en el que nos toca tener mucho cuidado de no desviarnos de las sanas palabras de Dios. Porque dice la palabra que en los posteros tiempos habrán espíritus engañadores. Y en los posteros tiempos, o sea, estos, no se sufrirá la sana doctrina. En primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, me gustaría que lo viéramos allí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, dice así, versículo 1. Pablo escribe: también debes saber esto. O sea, necesitas saber esto. Presta atención. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Eso qué es? Humanismo. Ávaros. ¿Eso qué es? Materialismo. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Eso qué es? Hedonismo. O sea, Pablo nos advierte de las tres cosas que más debemos cuidarnos en los últimos tiempos, que atacan directamente el pensamiento. ¿Cuáles son? Te las repito: humanismo, materialismo y hedonismo. Humanismo es el amor al yo, el pensar que sin Dios puedo. Nosotros somos cristianos y predicamos de Cristo, y nosotros como cristianos dependemos de Cristo. Y sabemos que sin Cristo no podemos. Pero el humanismo enseña todo lo contrario. El humanismo te dice: tú sí puedes solo. Tú puedes sin Dios. Descubre el potencial que tienes y tú puedes arreglártela solo. Por eso también Pablo dijo: el conocimiento envanece, pero el Espíritu da vida.
El Espíritu enciende el corazón, porque el conocimiento, hablando del intelecto del ser humano, envanece. ¿Y qué es envanecer? Envanecer es lo contrario a desvanecer. Es decir, envanecer es sublevarse, es enorgullecerse, es sentirse más que otros. Y es lo que le pasa a aquellas personas que se preocupan demasiado por su intelecto. No está mal estudiar, yo sé que es muy bueno, no me malinterpretes. Lo que te quiero decir es que no puedes permitir que sea más importante para ti tu conocimiento aprendido en tu razón, en tu intelecto, que el Espíritu que te da vida. Porque el conocimiento envanece. Y si hablas con alguien que conozca mucho acerca de filosofías y de ciencias y de medicina o de cualquiera cosa de este mundo, notarás algo, y es que es una persona que siempre tiene una tendencia a la soberbia, al orgullo. Se siente más porque sabe más. ¿Han hablado con ese tipo de personas? ¿Estoy diciendo mentiras? No. En cambio, aquel que está lleno de la palabra de Dios revelada en su espíritu es una persona humilde. Porque la palabra no te lleva al orgullo, la palabra te lleva a la humildad. Porque la palabra te enseña a depender de Dios. Porque la palabra te enseña que tú sin Dios no puedes. Que si te separas de Dios nada puedes hacer. Que sin Dios estás muerto. Que necesitas de Dios para la vida. Entonces necesitas más palabra, más luz. Y no permitir que ninguna de estos tres amores peligrosos de los últimos tiempos te saquen de la verdad. Porque está entonces también la segunda, el materialismo. Y el materialismo es amar las cosas materiales. Las cosas materiales no son malas. El dinero no es malo. Lo malo es amar el dinero. Lo malo es amar las cosas materiales. Por eso dice la palabra, principio de todos los males es el amor al dinero. Aquel que ama el dinero, aquel que ama el mucho tener, es una persona que está cayendo en el materialismo y se está saliendo de las sanas palabras de Jesús. Se está saliendo de lo que enseñaron los apóstoles, porque Pablo dijo estas palabras: he aprendido a conformarme, he aprendido el contentamiento, sé vivir en lo poco o en lo mucho. Con todo y en todo soy agradecido con Dios y vivo feliz. Porque las cosas materiales a mí no me brindan la felicidad. La felicidad depende de tener al Espíritu de Dios en el corazón. Entonces eso para mí no es la felicidad. Y Pablo lo dice, y cuando yo analizo las palabras de Pablo, me detengo en esa palabra contentamiento y puedo sacar mucho estudio de eso. De hecho, en el seminario de mayordomía hablamos de contentamiento, pero créanme, esa no es la palabra que más me resuena en el corazón cuando leo esos versículos. A mí lo que más me resuena es aquello que dice Pablo: he aprendido a contentarme. He aprendido. O sea, tuve que hacer la escuela. Esto no fue algo normal, esto no fue algo que llegó a mí. Aprendí a estar feliz en cualquier situación que tenga que vivir. Tuve que aprenderlo, tuve que educarme. Tuve que dejar al Espíritu Santo hacer su obra en mí, porque no es fácil, ya que el ser humano se inclina hacia estas tres cosas en el mundo. El ser humano se inclina hacia el amor por sí mismo, hacia el amor por los placeres, que es hedonismo, y el amor hacia el dinero o las cosas materiales. Siempre será un peligro para un hijo de Dios. Y si tú quieres mantenerte en el camino, entonces debes concentrarte en la persona de Jesús y estar muy lejos de estos tres amores que son muy peligrosos, porque estos tres amores te sacan del camino. Hay que guardar nuestro corazón. ¿Y saben qué es lo más triste de todo esto? Que en estos últimos tiempos la misma iglesia enseña humanismo, enseña materialismo, enseña incluso hedonismo, y se les olvida que nosotros, antes de todo eso, somos cristianos, que seguimos a Cristo y que seguimos la palabra de verdad. No podemos concentrarnos en eso. Yo sé que Dios quiere bendecirnos, gloria a Dios.
Dios quiere que nos amemos, claro que sí, dice Pablo, no tenga nadie un concepto más alto de sí del que debe tener, pero tampoco más bajo. O sea, está bien que yo debo amar a mi prójimo, porque dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que debo amarme yo para amar a mi prójimo. Lo que está diciendo la palabra de Dios es, no te subas del nivel, no te vayas más allá de lo permitido. No ames más tu vida, no te ames más a ti de lo que debes amar a Dios. No ames más las cosas que tienes de lo que debes amar a Dios. Siempre Dios debe ser el primero en tu vida, en todo, para que no te salgas del camino, para que te mantengas en la verdad de Dios, para que nada de esto te lleve por el camino incorrecto. Dice aquí la palabra del Señor que en los postreros tiempos no se sufrirá la sana doctrina. Eso significa que la misma doctrina que se predica puede estar untada de estas cosas que Él está diciendo. Entonces debemos ser muy sabios y no correr por ahí llevados por cualquier viento de doctrina. Que porque muchos están ahí, que porque a muchos les gusta, no. Eso no quiere decir que sea lo correcto. Siempre la palabra de Dios será la lámpara que te ilumina el camino. Y siempre tienes que estar en la palabra de Dios para asegurarte de no salirte del camino. Y el camino es Cristo. Dice el Señor, todo aquel que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y la palabra siempre te llevará a Dios y te sacará del mundo, siempre. La palabra te aleja de las cosas pecaminosas, de las cosas del mundo. Y entonces tú ahí estás, sigues firme y no dejas que el diablo destruya esa convicción. En Isaías 35:3 dice así: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Aleluya. Entonces, si hay alguien aquí que tenga sus manos cansadas, si hay alguien aquí que tenga sus rodillas débiles, endebles, si hay alguien aquí que tenga su corazón apocado, esta palabra es para ti. Esfuérzate. Esfuérzate y no tengas miedo, porque tu Dios, en el que tú crees, en el que tú confías, vendrá con retribución, vendrá con pago. Aleluya. Ya viene nuestro Señor Jesús. Jesús dijo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Aleluya. ¿Cuántos esperan a Jesús? Él ya viene. Y tú debes estar muy atento para que en este tiempo que resta de estar en esta tierra, no te salgas del camino. Y tienes que ser muy vigilante. Por eso dice la palabra: sed sobrios y velad. Tienes que ser sobrio, tienes que estar pendiente de cada cosa. Tienes que identificar el veneno cuando está ahí, porque el enemigo pone veneno. Y es que el veneno no viene en grandes cantidades, el veneno viene en poquita cantidad, acompañado de muchas cosas buenas, ¿no? O si no, a nadie se lo comería. Yo compré un veneno para ratas hace un tiempo. Entonces miré el veneno para ratas y eran unas pastillitas. Y me dijo el señor que me las vendió: usted pone ese veneno y las ratas se las comen y se mueren. Pues yo dije: pero ¿por qué se van a comer el veneno las ratas? ¿Será que son tan tontas de verdad? Entonces me fui para mi casa, lo compré y me fui y me puse a leer la tabla, porque ahí está la tabla donde informa qué contiene ese veneno, ¿no? Y al leer, entonces decía que tiene tanto sebo, tenía maíz y tenía otros ingredientes, y al final decía el porcentaje muy pequeño de veneno. Y era poquito con respecto a todo lo demás. Entonces yo: claro, cuando la rata se la come le sabe a sebo, le sabe a maíz, a otras cosas, y por eso se la come, o si no, no sería tan tonta de comérselo. Y así es el engaño.
Así es la mala doctrina. Viene metida en muchas cosas buenas, pero ese poquito de veneno te podría destruir. Debes mirar muy bien lo que estás comiendo. Debes mirar muy bien eso. Y no corras con los muchos. Detente, espera, ora y que el Espíritu Santo te muestre. Dice la palabra, examínalo todo, retén lo bueno. Tú debes mirar como los cristianos de Berea, que comparaban con las Escrituras si lo que les predicaban los apóstoles era cierto o no. Así debemos ser todos, ¿no? Comparar con las Escrituras. Ten una Biblia siempre y mira las Escrituras y no comas entero. Todo lo que yo te predico acá como pastor, te invito a que lo pases por las Escrituras, a que lo mires, a que lo compares. Por eso me gusta siempre en cada sermón que damos acá incluir mucha palabra, para que cada cosa que se hable acá esté sustentada en la Biblia, y no porque se me ocurrió, o no sustentarlo por una historia o por un ejemplo o por un testimonio nomás, porque no, la palabra de Dios debe ser lo que nos aterriza, lo que nos muestra y lo que nos mantiene en el camino. Es lo único. Entonces siempre ahí pegados a esto. Y si tienes tus manos cansadas, esfuérzate, no tengas miedo, como dice el versículo. Tu Señor vendrá con retribución, vendrá con pago. Así que este mensaje es para esas personas que de pronto se han sentido cansadas. Alguien que ha tenido en su pensamiento una idea de abandonarlo todo, de volver al mundo. Alguien tiene que escuchar esto. Alguien acá ha lidiado con pensamientos en su cabeza, porque el enemigo ha puesto cosas, incluso contra la misma iglesia, para sacarte. Te recuerdo lo que dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tus ojos deben estar puestos en Jesús, porque Jesús nunca te ha fallado a ti. Yo sé que el hombre sí, todos como hombre fallamos, pero hay alguien que nunca falla, y es nuestro Señor Jesús. Pon tus ojos en Jesús y no dejes que el enemigo te saque del camino en el cual Dios te ha puesto. Es el camino, como lo leíamos, que te lleva a la salvación. No hay otra forma, no hay otra manera. No te dejes engañar. Y no te arraigues a los conceptos o a las cosas que traes. Ten un corazón abierto y un espíritu abierto para lo que el Señor te enseña, para lo que el Señor te dice. Esfuérzate, no tengas miedo, dice Dios. El Señor vendrá con retribución. Y sigue leyendo conmigo. Dios mismo vendrá y os salvará. Ahora escucha. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya. Mantente en este camino, mantente allí, porque es cierto, el tiempo vivido hoy, lo que estamos viviendo y lo que falta, es muy peligroso. La maldad se aumentará, dice la palabra de Dios, ¿no?, en los postreros tiempos, y por aumentarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. En los últimos tiempos vendrán mucha persecución sobre la iglesia. Estamos a punto de vivir una persecución muy fuerte como iglesia. Y yo no puedo esconder esta verdad. Yo quisiera decir que no, que todo está bien y que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, esa canción. Everything will be alright.
Está bien, no tengo nada en contra de la canción, está linda. Sí, porque van a decir que estoy en contra de la canción. Pero la Biblia dice, a los que aman a Dios, todo obra para bien. Todo obra para bien. No que todo esté bien, sino que todo lo que pase obrará para bien. Aún las cosas malas que pasen obrarán para bien. Si tú amas a Dios, cualquier cosa que pase va a acomodarse para tu bien. Y cuando hablamos del bien, hablamos del futuro. Hablamos de lo que viene después de. Porque sé que sobre el mundo viene persecución. Cuando Jesús habló de las señales antes del fin, en Mateo 24, antes del fin, habló de persecución. Y dijo, a muchos meterán a la cárcel. Eso dijo Jesús, lee Mateo 24, no me lo estoy inventando. A muchos meterán a la cárcel. Ustedes saben que hoy, en otros países, hay pastores en la cárcel porque se han negado a casar parejas homosexuales. ¿Ustedes saben eso? Hace unos días se estaba tratando de imponer acá en este país un proyecto de ley que castiga a aquellos que traten de reconvenir a personas que tengan inclinaciones homosexuales o bueno, de cualquier tipo, para pues reconvenirlos, ¿no? Para que cambien. Menos mal se cayó ese proyecto de ley, pero igual, como van las cosas, muy posiblemente lo pongan otra vez, donde los pastores pueden ser castigados, donde los padres pueden ser castigados por aconsejar a su hijo, por tratarlo de encaminarlo por el camino que ese papá considera es el correcto. A los profesores que enseñen algo contrario a la ideología de género, los pueden meter a la cárcel con estos proyectos de ley. Estamos en el tiempo en el cual a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. ¿Se está cumpliendo la palabra o no? O sea que sí habrá mucha persecución sobre la iglesia y debemos estar preparados para eso. Vienen mucha degradación moral sobre el mundo. Es que esto no va a cambiar porque son señales antes del fin. Jesús dijo que esto ocurriría justo antes de que Él volviera. Eso va a pasar. Todo esto va a pasar. Guerras, rumores de guerras. Todo esto va a pasar. Estaba viendo unas noticias acerca de la presión o de la guerra que se está viviendo hoy con Rusia, ¿verdad? Contra Ucrania. Y sale, no recuerdo exactamente si fue el primer ministro de Rusia a decir que todo esto es culpa de Israel. Sí, todo es culpa de Israel. Sí, que Hitler tenía descendencia de judíos, él era descendiente judío, y que él fue el que mató judíos, y que la guerra y que todo ha sido culpa de Israel. O sea, pasó a decir entonces el primer ministro de Israel salió a defenderse y dijo, no, con nosotros no se metan. Con nosotros no se metan porque nosotros no somos Ucrania, nosotros sí nos defendemos. Y cuando yo leía eso, me dio escalofrío. Porque es lo que dice Ezequiel 37, ¿no? Ezequiel 37-38 está a punto de cumplirse, la guerra de Gog y Magog. Tiene que pasar esa guerra para que todo lo demás se desenvuelva. ¿Cuál es esa guerra? Que Rusia ataque a Israel. O sea que en cualquier momento eso puede pasar. Son señales antes del fin. Esto es fácil decirlo, pero esto implica muertes, personas inocentes derramando su sangre, mucho dolor. Yo no sé si cuando tú ves las noticias, si ves noticias serias, te duele el corazón ver cómo está Ucrania en este momento, ver cómo está todo en este momento. Está terrible. Lo que pasa es que aquí casi no nos llegan esas noticias. Acá casi todo es farándula. Pero eso está pasando en el mundo. Y no te olvides que Israel es el reloj de Dios en la tierra, que nos anuncia el fin. Jesús dijo, cuando ustedes vean la higuera y cuando florezca la higuera, es porque ya viene el fin. Y no pasará esta generación, dice la palabra, sin ver el regreso del Hijo del Hombre. Israel floreció en 1948, 15 de mayo. Ya se cumplió la profecía dada por Isaías. Renació una nación en un día. En un día volvió a ser nación Israel.
Y desde ahí contamos la generación. No pasará esta generación, dijo Jesús. 72 años, ¿cuánto? 74 años, corríjanme, 74 años, 1948 al 2022, 74 años. ¿Qué ocurrió esto? O sea que hay personas vivas aún que vieron el renacimiento de Israel. Por eso aún no ha venido el fin. Pero si las cuentas no nos fallan y podemos medir los tiempos, porque Jesús dijo que podíamos medir los tiempos, no sabemos el día y la hora, pero en los tiempos sí los podemos medir. Según nuestros cálculos, Cristo está muy pronto a venir, pero muy pronto a venir. Maranata, Cristo viene. Pero de aquí a que venga, este mundo va a estar muy mal. La agenda del anticristo ya se está instaurando en todo el mundo. En todo el mundo. Cristo viene. Pero tengo una buena noticia en medio de tantas malas. Y es esta: el Espíritu de Dios se va a manifestar más poderosamente que en toda la historia en esos tiempos de persecución. Aquellos que se mantengan en el camino van a poder ver la gloria de Dios con milagros como nunca antes existieron sobre la tierra. El evangelio se va a regar de una manera sobrenatural. Y aunque haya mucha persecución, millones y millones de personas serán salvas en esta última cosecha. Viene una lluvia tardía sobre la tierra, 7 veces mayor que la primera lluvia. Viene la manifestación de los hijos de Dios en el mundo, llenos del Espíritu Santo. No puedes dormir, no puedes quedarte quieto. Estos últimos tiempos son para que te aferres al camino de vida, a Jesús, y no te salgas, aunque hayan miles de doctrinas en el mundo que te alejan de este camino, aunque hayan miles de razonamientos y filosofías que te quieran sacar de este camino. Mantente en el camino, porque Cristo ya viene y su Espíritu te respaldará como nunca antes en la historia. Aleluya. Aleluya. Dice el versículo que estamos leyendo acá: el cojo saltará como un ciervo, los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, se cavarán aguas en el desierto, torrentes aparecerán en la soledad. Estos últimos tiempos son los tiempos de la peor crisis para el mundo, pero de la mayor gloria para la iglesia. Entonces, si te mantienes en el camino, podrás ser parte de la gloria que viene sobre el mundo. Pero si te sales del camino, tendrás que vivir la crisis que vivirá el mundo. Y esto es apenas principio de dolores, dijo Jesús. No es el fin, es el principio de dolores. Son los dolores de parto. La iglesia tiene que vivir parte de esto. La iglesia tiene que vivir ese principio de dolores, porque Jesús lo dijo. Te hago un llamado como pastor, porque yo he orado a Dios y le he dicho: Señor, yo quiero ver esos milagros en nuestra iglesia. Yo quiero ver los cojos saltando, yo quiero ver los ciegos viendo, quiero ver sordos oyendo. Cuando miro los ministerios de estos grandes hombres de Dios como Reinhard Bonnke, que en África Dios lo usó de una manera sobrenatural. Ya acaba de morir este señor, pero millones de personas recibieron a Cristo por el ministerio de este hombre. Los paralíticos se levantaban, muertos resucitados en su ministerio. Un día él estaba predicando en una de sus cruzadas y le trajeron un muerto y se lo pusieron ahí. Y él dice que estaba incómodo porque había un muerto ahí. Pero él siguió predicando porque no quería ser imprudente. Entonces siguió predicando y el muerto seguía ahí. Y al finalizar dijo: vamos a orar por los enfermos en el nombre de Jesús. Y comenzó a orar, y cuando estaba orando el muerto se levantó. Y fue el primer muerto resucitado en su ministerio. Cosas como esas veremos, estoy seguro, porque el poder de Dios es algo sobrenatural. El poder de Dios es muy grande. Yo recibí clase con un hombre que participó en una de las cruzadas de T.L. Osborne. Él fue como
ayudante, como voluntario a una de sus cruzadas. Y este señor, un hombre de Dios impresionante, T.L. Osborne o T.L. Osborne, como quieras decirlo, nos cuenta él que comenzó a predicar. Y él estaba entre la multitud porque era en un lugar muy pobre, muy humilde. Habían brujos y muchas cosas allí. Y había gente, mucha gente enferma. Y él estaba parado al pie de un hombre ciego. Y estaba prestando atención a T.L. Osborne dar su mensaje. Y él estaba predicando un mensaje evangelístico. Y entonces comenzó a decir T.L. Osborne: ahora viene el Espíritu de Dios a sanar, dice él. Dios sana hoy. Comenzó a orar en el nombre de Jesús y comenzó a orar por los enfermos. Cuando escuchó gritar al que estaba al lado de él y decía: mi papá, ahí está mi papá. Y lo miró porque era ciego, estaba viendo. Entonces él había sido un ciego, no que nació ciego, sino que perdió su visión en la vida. Entonces dice: mi papá, y comenzó a gritar. Entonces él miró dónde está el papá y el papá estaba por allá brincando. Entonces él: wow, Dios te sanó. Y como: uy, tremendo, ahora estás viendo. Y le dice el hombre: no, es que mi papá era paralítico y está saltando. Y ese señor nos contaba esa historia, nos decía: eso marcó mi vida. Él fue sano de sus ojos y lo primero que vio fue a su papá, que era paralítico, saltando. Entonces yo le decía a Dios: Señor, yo quiero eso. Yo quiero eso. No sé, es un fuego que arde en mi corazón por ver a Dios manifestarse de esa manera. Este mundo que está en tinieblas necesita ver estas cosas. Que seguimos a un Dios vivo, que seguimos a un Dios de verdad. Y el Espíritu Santo me mostró: si te mantienes en el camino, verás esto. Y por eso hoy te predico estas palabras, iglesia. Nuestra tarea es simplemente mantenernos en el camino, no dejarnos desviar por nada de lo que este mundo ofrece. Este mundo miente, vienen muchos males sobre el mundo. Mantengámonos en el camino y veremos la gloria de Dios. Veremos milagros, veremos lo que dice estos versículos, lo veremos. Dios nos limpiará, nos purificará. Dios hará que estemos listos para ver toda esta gloria y todo este poder de Dios manifestado. Yo lo creo, yo he visto cosas en mi vida y yo creo que el Señor lo seguirá haciendo y lo hará mayor, porque esa gloria postrera será mayor que la primera. La palabra de Dios lo prometió. Eso que pasó en el Pentecostés, allá en Hechos capítulo 2, fue grande y fue poderoso, pero será aún más grande lo que se verá en los últimos tiempos. Muy grande, muy poderoso, y está reservado para aquellos que quieren mantenerse en el camino de vida y no salirse de ese camino. Porque yo sueño viendo jóvenes sirviendo a Dios, predicando la palabra de Dios. Yo sueño con esos muchachos adolescentes predicando de Jesús y haciendo milagros. Yo creo en eso. Esa mentira del diablo que los jóvenes están atados bajo las nuevas doctrinas de este nuevo orden mundial. Yo creo que nuestros jóvenes serán jóvenes que les sirven a Dios, porque más poderoso es Dios que la fuerza de las tinieblas. Porque cuando la luz llega a un lugar, las tinieblas se disipan. Porque cuando se le prende candela a alguien, esa persona, por más parca que sea, tendrá que levantarse y brincar y saltar por el fuego que está ardiendo en su interior. Necesitamos el fuego encendido en esta última generación, iglesia. Lo necesitamos. No nos conformemos con ser cristianos de banca. No te conformes con lo que ya tienes. Esto está bonito, sí, pero hay más. Hay mucho más. Y es para todo aquel que cree. Porque Jesús dijo: a los que creen, estas señales los seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. El día de ayer Dios me permitió compartir la palabra de Dios en un campamento de jóvenes en Villavicencio. Habían 180 jóvenes en ese campamento.
Y cuando me tocó la primera charla, era como hablar de a piedras. De verdad. Nadie quería escuchar, todos miraban para los lados. Y yo, ¡ay, qué cosa tan horrible! Estoy acostumbrado a esta iglesia tan sedienta de Dios. Y comencé a predicar y estos muchachos miraban por allá con sueño, no querían nada, me sacaron la piedra. De verdad. Les metí su vaciada también y después dije, no, no debo hacerlo así. En serio. ¿Cómo es posible ustedes jóvenes y así adormecidos? Ustedes tienen que despertarse. Y comencé a hablarles duro. Después tanto me dijo, no, esa no es la manera. Entonces me calmé, les hablé bonito y terminé la primera charla decepcionado completamente. Entonces hablé con el pastor que me invitó y le dije, pastor, estos muchachos están cegados con un espíritu. Hay demonios que les tienen atada la mente. La tecnología quiere embrutecer esta generación emergente. ¿En serio? Y me dio dolor. Entonces me fui para la habitación donde me hospedé y oré a Dios y le dije, no, Señor, ¿qué es esto? O sea, uno predicaría ahí como palo seco. ¿Qué es esto tan horrible? Y el Espíritu Santo me dijo, ve y hazlo. Mi palabra es más poderosa. Mi palabra es como martillo que quebranta la piedra. Entonces me paré en la segunda charla. Duro. Eran 4 charlas. Y dije, no, aquí estoy. Me fui otra vez para la habitación. Aburrido. De verdad. Estaba más aburrido que un hincha del Tolima esta noche. De verdad. Aburrido. Y le dije, Dios, ¿a qué me trajiste acá? ¿Para qué me traes acá? A mí no me ha gustado aceptar invitaciones últimamente porque amo esta iglesia. Y de verdad, de hecho, desde que empezó la iglesia yo dejé de ir a muchas cosas porque me gusta estar acá. Y yo le dije, Dios, o sea, ¿qué hago acá? Mira esa charla otra vez, todo seco, todo quieto, todo muerto, ¿saben? Entonces el Espíritu Santo me volvió a hablar. Mi palabra es como martillo que quebranta la piedra. Ve y predica mi palabra. Y fui a la tercera. Y salí con mi sermón. Y comencé a predicar. Y ahí la cosa comenzó a aflojarse un poquito. Pero la verdad, quieto. Sí, algunos muchachos fueron tocados, pero ¿qué les digo? De esos 180 habrían tocados por Dios por ahí unos 4, 6, 8 máximo. Y yo dije, no, Señor, no. Y me fui otra vez aburrido para el cuarto. Y me dijo una muchacha que estaba encargada de atenderme, me dijo, ¿quieres estar afuera? ¿Quieres quieres hacer algo? Yo le dije, no, yo quiero estar acá. De verdad, me daba hasta vergüenza salir. O sea, me traen para esto. Y le dije, no, Señor. Y entonces me dijeron, la última charla es a las 3:30 de la tarde. Para que a las 4:30 ya quedes desocupado y te puedas ir. Y yo, listo, súper. Y dije, voy a predicar ahí, salgo de esta vaina rápido. En serio, de verdad lo pensé, qué vergüenza. Ojalá no me esté escuchando el pastor que me invitó. Pero lo pensé y dije, no, ya ahorita salgo, predico y acabo y me voy. Entonces el organizador del evento me dijo, espera porque los muchachos tienen muchos sueños, están muy cansados, entonces les vamos a llevar a hacer unas actividades, a jugar fútbol. Y entonces, tennos paciencia una horita más, ¿sí? Entonces yo, bueno. Y yo ahora ahí esperé y nada, no llegaban, nada, 8 de la noche y nada. Y yo me comencé a estresar. Entonces, no, yo me tengo que ir, tengo mañana que predicar en la iglesia, la verdad me da mucha pena, yo me tengo que ir. Yo estaba estresado. Qué vergüenza, ¿no? De verdad que qué pena. Entonces me respondieron, me dijeron, pues si te tienes que ir, dale. Entonces yo dije, ¿qué hago? Y el Espíritu Santo me dijo, no. Yo, bueno, está bien. Yo no, ya me quedé, ya yo espero, le dije. Igual. El todo es que eran como las 9 de la noche y comencé a predicar. Todos estaban ahí quietos. Y comencé a predicar el tema que me asignaron. Pero comencé a ver cómo
todo se cambió de un momento a otro. Y todos estaban quietos y atentos. Se supone deberían estar más cansados, ¿no? Y a esa hora se supone ya era la peor de todas, pero no. Estaban todos atentos. Y prediqué muy corto y dije, bueno, vamos a orar, pastores que estaban ahí, líderes, ayuden, vamos a orar por estos muchachos en nombre de Jesús. Y comenzó el Espíritu Santo de Dios a manifestarse de una manera sobrenatural. Los muchachos llorando, llenos del Espíritu Santo, comenzaban a manifestarse demonios. Muchachos endemoniados, los demonios gritaban por sus bocas, orábamos, quedaban libres. Y fue una cosa maravillosa. Como a las 11 de la noche terminé. Pero me fui feliz. Y le dije, gracias, Señor. Tu palabra es como un martillo que quebranta la piedra. No podemos callarnos. No podemos callarnos. Esta generación necesita de Jesús. Esta generación necesita de nosotros. Esta generación necesita una iglesia avivada, porque Jesús viene por una iglesia triunfante, no por una iglesia asustada, no por una iglesia llena de miedo, no por una iglesia que se metió allá en cuatro paredes y esperó que todo pasara en el mundo y ya no. Tenemos que levantarnos y predicar la palabra del Señor. Tenemos que mantenernos en el camino de vida y hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Y el poder del Espíritu Santo nos cubrirá. Y el poder del Espíritu Santo respaldará lo que hacemos. Porque no estamos trabajando para un humano. Estamos trabajando para el Señor de la creación. Para el Dios de dioses. Para el Rey de reyes. Él es nuestro jefe. Por Él estamos aquí, por Él vivimos. Pero debemos cuidarnos y orar a Dios para que nuestros pies nunca resbalen, para que nos mantengamos en lo correcto, para que nunca nos salgamos del camino, para que sigamos firmes en el nombre poderoso de Cristo Jesús, para que nada nos saque, para que podamos estar ahí donde debe ser. En Salmos capítulo 119, versículo 116, dice la palabra de Dios así: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Amén. Dilo conmigo así: susténtame conforme a tu palabra y viviré. Aleluya. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Porque es la palabra lo que nos sustenta. Es la palabra lo que no nos deja salir del camino de vida. Es la palabra de Dios lo que no nos dejará en vergüenza. Lo que hará que nuestra esperanza se mantenga firme hasta el final y que se cumpla lo que esperamos. Jesús viene y su galardón con Él, y nos iremos con Él y nos recompensará de acuerdo a nuestra obra y seremos galardonados. Jesús viene, iglesia. Jesús viene. Hay que creer en Jesús. Pero como dice la Escritura, Jesús se puso en pie y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque ¿cómo debemos creer en Jesús? Como dice la Escritura. El que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tú tienes torrentes en tu interior, correrán de tu interior. Serás una fuente inagotable que saciará la sed de los que tienen sed, que saciará el dolor de los que están quebrantados. Ese eres tú. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Levanta tus manos al cielo y haz esta oración conmigo al Señor. Con tus manos en el cielo, di así: Señor, sustenta mis pasos en tu camino para que mis pies no resbalen. Dilo otra vez: Señor, sustenta mis pasos en tu camino para que mis pies no resbalen. Dile: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Ensancha mis pasos debajo de mí, dile, y no dejes que mis pies resbalen. Yo creo en ti, Señor. Yo te seguiré. Yo te seguiré por siempre.
Que tu buen espíritu me guíe por sendas de rectitud. No dejes que mis pasos se desvíen. Te seguiré, Señor.